Me avisa cuando está grabando con la, eh, Juan Diego Díaz, lo pongan presente, por favor. Ya, pongan presente. Listo, comenzamos. Perfecto, comenzamos.
Juan Diego, retrocede un segundito, disculpe que te corte. En la lámina A, figura A, no sé si es error del, ¿cómo se llama esto? Del dibujo, pero no sé si te has dado cuenta que está señalando el mesodermo como el origen de capa epitelial y ectodermo como el origen de la parte mesenquimal. Ya, lógico, lo que tú has dicho está bien, perfecto, no lo niego, está bien, pero muchas veces una imagen te puede cambiar muchas perspectivas. Personalmente me parece que esa imagen de las 4 semanas está mal y la línea que dice ectodermo de superficie debe señalar la línea azul y el mesodermo debe señalar la zona rosada, porque ya en la figura B ya hablamos de mesénquima, que es la parte rosada, y capa basal y peridérmica, que es la parte externa, octodérmica o peridérmica. ¿Ya? Entonces ya es aclarar eso. Continúa, por favor.
Por último, es perspiración insensibilis. Perspiración insensibilis. Perspiratia insensibili. No insensibili. Ya, bueno, para recordar, antes que me olvide de hacerles recordar, la zona donde hay más grosor de la piel, ¿dónde es? Donde la piel es más gruesa, ¿dónde es? Juan Diego. ¿Cuál es la zona donde la piel es más gruesa? En la zona de plexos. Ya, bueno, en la zona donde hay el grosor de la piel es más intenso, ese es en la planta del pie. La planta del pie es la piel más gruesa. ¿Y dónde es la piel más delgada? En los párpados. Párpados, prepucio y labios menores. ¿Correcto? Listo. Segundo, bueno, acordarse bien, epidermis, ectodermo, dermis, mesodermo. ¿Ya? Tercero, bueno, la clasificación de Fitzpatrick, ¿no? Que es muy, muy interesante porque lo ha mencionado muy bien. A partir de la clasificación 3 o 4, recién podemos hablar de bronceado. La 1 o 2, generalmente hablas de enrojecimiento, pero no de bronceado. ¿Ya? Espero que hablen también del famoso melanocito, ¿eh? Pero bueno. Por último, acordarse bien de esta parte, de que las funciones de la piel, que es protección, termorregulación, sensación, secreción inmunológica, lo que te faltó decir, Juan Diego, es que realmente la piel es el órgano más grande del cuerpo. Es el órgano más grande y que tiene múltiples funciones, que no solo son simplemente cobertura, sino son funciones hasta inmunológicas. Correcto, y acuérdense de famosas las catalicidinas y las defensinas A y B. Bueno, continúen, por favor. Exacto. Y es el órgano más irrigado. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la estructura en la piel. Esta va a constar de 3 capas bien diferenciadas, una que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y podemos decir que por cada centímetro cuadrado de piel va a haber 6 millones de células, 100 glándulas sudoríparas, 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, 4 metros de nervios, 1 metro de vasos sanguíneos, 500 organelas sensitivas y 170 terminaciones libres. Siguiente, por favor. Ahora, hablando propiamente sobre la epidermis es estratificada y queratinizada. Tiene un espesor de 0.4 a 1.5 milímetros, mientras que el espesor total de la piel es de 1.5 a 4 milímetros. Sus células principales son los queratinocitos, los cuales por sucesiva multiplicación y diferenciación van ascendiendo desde la capa basal hasta la o germinativa hasta la superficial cutánea, constituyendo durante este tránsito otras 4 capas, que vamos a tener la espinosa, la granulosa, la lúcida y la córnea. Entonces,
En la capa córnea va a estar constituida, ¿no?, por el estrato córneo, el estrato lúcido y la capa granulosa va a estar por el estrato precórneo, y estas tres capas vendrán a constituir lo que es la epidermis metabólicamente muerta. Ahora vamos a tener la capa espinosa y la capa basal, que van a formar, ¿no?, lo que es o dar el cuerpo mucoso de Malpighi, y esta va a constituir la epidermis metabólicamente viva. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la capa basal, el queratinocito es una célula que va a ser derivada del externo, como lo dijo un compañero, y el principal tipo celular es el principal tipo de celular de la epidermis, que va a constituir un 80% del total de las células. La diferenciación del queratinocito o queratinización va a termina en un queratinocito muerto, terminalmente diferenciado como corneocito. Se han identificado 44 genes de queratina, 34 queratinas epiteliales y 17 queratinas de pelo. También se adhieren a través de filamentos de queratina, como la K5 y la K14, a la zona de la membrana basal a nivel de los hemidesmosomas y a otras células mediante los desmosomas. Ahora, nos dicen que en los humanos el tiempo de tránsito normal de una célula basal hasta la descamación va a ser de 28 días. Ahora, hablando de la capa espinosa, esta va a tener un aspecto semejante a las espinas de los bordes celulares de las secreciones histológicas, como podemos ver en la imagen, la parte amarilla. Eh, Estas espinas de las células espinosas, estas células son abundantes y son abundantes desmosomas que van a contener polipéptidos, placoglobina, desmoplaquinas 1 y 2, la queratocalmina, también las desmoyoquina y placofilina, y también glucoproteínas transmembranarias de desmogleína 1 y 3, desmocolinas 1 y 2. Ahora, la pérdida de estas adhesiones desmosómicas va a producir lo que va a ser un redondeamiento característico y separación de los queratinocitos, y estos van a formar lo que va a ser una ampolla dentro de la epidermis. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la capa granulosa. Esta es denominada así por sus gránulos queratohialinos, basófilos, y estos van a estar compuestos principalmente por lo que va a ser la profilagrina, los filamentos de queratina y lo que va a ser la loricrina. La liberación de prolilagrina va a producir la escisión o va a separar, va a ser dependientemente del calcio en monomentos de filagrina. Esta filagrina se va a agregar a lo que va a ser a la queratina para formar filamentos y se degrada en ácido uracánico y ácido pirrolidorridocarboxílico para la hidratación del estrato córneo y la filtración de lo que va a ser los rayos UV, ¿no? Ahora, la laricrina es una proteína rica en lo que va a ser de cisteína. Es el componente fundamental de lo que va a ser la envoltura queratinizada. Ahora, hablando sobre el estrato córneo, la completa diferenciación de las células granulosas va a producir capas apiladas de lo que va a ser las células anucleadas, queratinizadas, aplanadas, que van a formar lo que va a ser el estrato córneo. Entre su función de actividad de barrera es de la epidermis, también va a regular la permeabilidad, descamación, actividad contra los péptidos microbianos, exclusión de toxinas, absorción química selectiva son funciones de la matriz lipídica extracelular. Ahora, en su refuerzo mecánico, también dano, va a producir o provoca o da hidratación o esta va a reaccionar a procesos inflamatorios mediados por citocinas. También es protección de daños por exposición a la radiación UV. Son funciones a cargo de estos corneocitos.
Siguiente, por favor. Ahora, hablando de células epidérmicas que no son queratinocitos, vamos a tener a los melanocitos. Estos melanocitos van a ser células dendríticas que van a proceder de los melanoblastos, precursores y derivados de lo que va a ser la cresta neural. Son encargadas de sintetizar las melaminas que van a dar color a la piel o a los pelos y ojos. En piel normal, vamos a observar que tiene una proporción de un melanocito por cada tiene una proporción de un melanocito por cada 5 queratinocitos basales. Los melanosomas, donde se elabora la melanina, va a ser una sustancia que va a proteger a la piel de la acción lesiva de la radiación ultravioleta solar. Va a haber dos tipos de melanosomas, unos que van a producir la eumelanina, que es el pigmento marrón negro, y otros la que va a ser el feomelanina, que es el pigmento rojo amarillento. Esto conforme se va a ir depositando la melanina dentro de los melanosomas. Estos van a migrar por las dendritas para transferirse a los queratinocitos vecinos por una vía de microtúbulos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos también las células de Langerhans. Estas son células dendríticas, presentadoras y procesadoras de antígeno. Están localizadas en lo que va a ser la epidermis. Al microscopio electrónico, estas se muestran con un núcleo lobulado y un citoplasma claro, donde se van a observar las característicos gránulos en forma de raqueta de tenis, llamados de gránulos de Langerhans Birbeck, que se va a originar desde la membrana celular e intervienen en el proceso de que va a ser la endocitosis. Ah, Hoy se consideran elementos mesenquimales que deben a derivar de la médula ósea con funciones similares a los macrófagos. Eh, se puede decir que actuarían como presentadoras de antígeno y activadores de células T en las reacciones de hipersensibilidad demorada, migrando desde la epidermis a los ganglios linfáticos regionales. Y ahí, como vemos en la foto, tiene la forma, ¿no?, de una raqueta de tenis. Siguiente, por favor. Ahora, hablamos de las células de Merkel. Estas células se van a encontrar en la capa basal de la epidermis, especialmente lo que va a ser los pulpejos de los dedos, las mucosas oral y labial, y también en la vaina epitelial externa de los folículos pilosos. Las células de Merkel son mecanorreceptores tipo 1 de adaptación lenta. Se identifican con facilidad por los gránulos de núcleo denso unidos a la membrana que se agrupan opuestos al aparato de Golgi. Estos gránulos son similares a los gránulos neurosecretorios de las neuronas y contienen sustancias similares a los que son los neurotransmisores y marcadores de células neuroendocrinas, que van a ser los metaencefalina, el péptido intestinal vasoactivo, la enolasa específica de neuronas y sinaptofisina. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la dermis, esta es una capa que va a servir de sostén a lo que va a ser la epidermis. Es una fascia superficial del tejido conjuntivo compuesta por células, fibras y sustancias fundamentales. Ahora, tiene diferente textura según las zonas del cuerpo y edad de la persona, ¿no? Va a variar desde su grosor, que va a ser desde 1 milímetro en los párpados hasta 5 milímetros en la espalda. Ahora, los componentes de la dermis van a ser las células en las cuales vamos a encontrar fibrocitos, histiocitos y mastocitos. En cuanto a las fibras, vamos a encontrar fibras de colágeno y fibras elásticas. Y hablando de sustancia fundamental, pues ahí contiene, ¿no?, lo que son agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y proteoglucanos. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener
te voy a decir dos tipos de dermis, que va a ser una dermis papilar y una dermis reticular. Hablando de la dermis papilar, esta es la zona dérmica en contacto con las papilas dérmicas. Es un tejido conectivo más laxo, tiene haces de colágeno tipo 1 y 3 y fibras elásticas más delgadas que la dermis reticular. Y sobre todo tiene abundante sustancia fundamental donde las finas fibras de colágeno forman una red. Ahora, hablando de la dermis reticular, es la parte inferior, como vemos, de mayor tamaño y se une en lo que es la hipodermis. Es mucho más gruesa que la papilar. Se trata de un tejido conectivo más denso a comparación de la papilar, que es laxo. Las bandas colágenas son de tipo 1, son más abundantes y más gruesas. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de las fibras de la dermis, vamos a tener las fibras colágenas. Estas fibras colágenas son el componente estructural más importantes de la dermis y las que van a dar fuerza de tensión, ¿no? Estas están producidas por los fibrocitos y se van a agrupar en gruesas bandas onduladas. El diámetro de estas fibras de colágeno se va incrementando de forma progresiva desde la dermis superficial hasta la dermis media y la profunda. Siguiente, por favor. Ah, también tenemos las fibras elásticas, que estas van a determinar, ¿no?, la que va a ser la extensibilidad y la elasticidad cutánea. Entonces, estas van a estar constituidas por un material amorfo central, que van a ser la elastina y lo que va a ser las microfibrillas. La elastina, que es una proteína fibrosa que va a ser insoluble, derivada de lo que va a ser la tropoelastina. Y las microfibrillas, que son microfibrillas periféricas, que son más heterogéneas y van a estar formadas por varios glucoproteínas insolubles, como las fibrilina 1 y 2 y las fibulinas 1 y 2. Ahora, las propiedades de la extensibilidad y la elasticidad de estas fibras elásticas se van a deber al contenido de lo que va a ser la elastina, mientras que las microfibrillas dan la estabilidad al conjunto de cada fibra. Ahora, hablando de la sustancia fundamental, esta va a representar el espacio libre entre los elementos celulares y fibrosos. Está constituida por agua, sales y proteoglucanos. Siguiente, por favor. Hablando sobre la celularidad de la Un dermis. segundito, que te corte un segundito antes que se me vaya de la mente. Muy importante recordar esta diferenciación entre dermis papilar y dermis reticular. Porque ya cuando veamos lo que son injertos de piel, vamos a tener las características de estos injertos de piel de acuerdo a la profundidad y de acuerdo al contenido de dermis reticular o papilar. Ya, la dermis papilar es un tejido conectivo mucho más laxo, es más delgado, pero algo muy importante, la dermis papilar tiene muy pocas fibras elásticas, a diferencia de la dermis reticular. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le dice dermis reticular? Porque definitivamente las fibras de colágeno forman como redes entrelazadas, las cuales le dan la resistencia que su compañera estaba mencionando, la resistencia de la dermis, que nos ayuda en la zona de sutura. Ya los compañeros que han venido a hacer su práctica de suturas han comprobado eso, que hay mayor resistencia, en la zona de la dermis. Entonces, recordar, para que entienda, que la dermis reticular es mucho más elástica, definitivamente, tiene las bandas de colágeno tipo 1, que son mucho más resistentes y más gruesas que la 1 y la 3. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, es muy importante eso, para que lo puedan aplicar,
cuando hablemos de injertos de piel, piel total y piel parcial. Continúe, doctora, por favor. Está bien, doctor. Nos quedamos en celularidad. Hablando de estos, vamos a tener los tres tipos, ¿no? Los fibrocitos, histocitos y los mastocitos. Los fibrocitos van a ser células específicas de la dermis que se van a encargar de producir los elementos del tejido conectivo dérmico, fibras y también lo que va a ser la sustancia fundamental. Ahora, hablando de lo que va a ser los histocitos, son células del sistema mononuclear fagocítico que se va a parecer mucho a los fibrocitos mencionados antes, con un núcleo grande, basófilo y citoplasma claro con abundantes lisosomas. Ahora, los mastocitos son células mononucleadas, voluminosas de forma variada. Estas van a tener ¿no? Formas ovoides, poliédricas, fusiformes, estrelladas, que tienen un origen en lo que va a ser la célula madre hematopoyética de la médula ósea. Siguiente, por favor. Ahora, al hablar de la hipodermis o pasar a la epidermis, esta va a ser la capa que se va a situar debajo de la dermis. Está formada por tejido adiposo y separa la piel de los músculos. Las células de la hipodermis se van a llamar adipocitos, que van a acumular grasa en el interior de las vacuolas, ¿no? Ahora, su función va a ser almacenar grasa, reservarla y ponerla a disposición del organismo cuando haga falta de aporte energético superior al ingerido en los alimentos, ¿no? En la alimentación. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hablando de las capas de la hipodermis, vamos a tener dos, la capa areolar y la capa lamelar. La capa areolar es la capa más superficial de la hipodermis que hace contacto con la dermis y está formada por adipocitos. Ahora, la capa lamelar es, ¿no?, la más subyacente. Sus células son fusiformes, pequeñas y se van a dividir horizontalmente. Esta capa se va a engrosar o se engresa cuando las personas logran peso, ¿no? Esto se debe a que va a incrementar el volumen de los adipocitos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que son los adipocitos. Estos adipocitos van a ser células de grandes dimensiones y van a constituir una forma, ¿no?, de reserva energética que son capaces de acumular las grasas en forma de triglicéridos en vacuolas. Vamos a tener dos tipos de adipocitos. Primero, los adipocitos blancos, los cuales van a conformar entre un 15% y un 20% del peso de un individuo y se asumen como uno de los grandes almacenadores de energía del cuerpo. Como vemos en la imagen, un adipocito blanco va a tener una vesícula de grasa de mayor tamaño, también tiene su núcleo y las mitocondrias. A diferencia de los adipocitos marrones, los cuales se presentan en abundancia en los neonatos y en el parto, van a posibilitar a los bebés, ¿no?, adecuarse al cambio brusco de la temperatura. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un adipocito marrón que va a tener múltiples vesículas de grasa, un núcleo y también mitocondrias. Siguiente. Bueno, en cuanto a las funciones de ese tejido, ¿no?, adiposo, se van a identificar dos clases, como dije, de tejido adiposo. Primero el tejido adiposo blanco y el pardo marrón. Entonces, vamos a ver que este tejido adiposo pardo va a tener adipocitos multiloculares y va a ser responsable de la dinámica termogénica. Se encuentra recién nacido, sobre todo en el cuello, las glándulas tiroides, la vaina carotidia y el riñón. Y en cuanto al tejido adiposo blanco, este empieza antes del nacimiento y se desarrolla a lo largo de la vida. Se va a acumular en el tejido subcutáneo. En las mujeres tiene sobre todo acumulación periférica y en los varones una distribución central o abdominal. También va a ser la grasa de las células que se va a encontrar semilíquidas y está compuesta fundamentalmente por lo que son los triglicéridos. Siguiente. Bueno, estructura vascular de la piel. Vamos a ver que la nutrición de todas las células de la epidermis se van a realizar gracias a los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se organizan en redes llamadas plexos
de los cuales van a haber dos tipos. Primero el plexo subpapilar, que se encuentra debajo de las papilas, y el plexo reticular en la dermis profunda cerca de la hipodermis. Del plexo subpapilar van a partir los capilares arteriales que llegan al fondo de las papilas, donde se convierten en venosos de retorno, y a partir de estos capilares se va a realizar la nutrición de la epidermis. Y el flujo sanguíneo cutáneo, es decir, va a estar bajo control del hipotálamo, va a tener gran importancia en lo que es la termorregulación. Siguiente. Bueno, en cuanto a la estructura nerviosa, vamos a ver que la inervación va a estar dada por nervios autónomos para los vasos sanguíneos, el músculo erector del pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. En este caso van a carecer de una inervación neurovegetativa. Los nervios sensitivos van a proceder del encéfalo y de la médula espinal, que terminan en forma libre en la hipodermis, dermis y epidermis. O también pueden formar organelos especiales, ¿no? Como son los corpúsculos de Meissner, de Batter-Pasini, de Krauss y de Ruffini, los cuales van a ser responsables de conducir los estímulos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos los corpúsculos de Pasini, que son más abundantes en las palmas y las plantas, dorso de los dedos y regiones genitales. Estos van a darnos la percepción, ¿no?, de la sensación de presión y vibración. Los corpúsculos de Ruffini, que se dice que son para la percepción de calor, también los bulbos de Krauss, que para el frío, y los corpúsculos de Meissner, que se encuentran sobre todo en los pulpejos de los dedos y la cara anterior de los antebrazos. Estos se van a encargar de la recepción de las sensaciones táctiles. Siguiente. Bueno, en cuanto al manto hidrolipídico de la piel, vamos a ver que su función más importante va a ser, por ejemplo, actuar como una barrera evitando la pérdida de agua, electrolitos y otros componentes, así como bloqueando la penetración de sustancias indeseables del medio ambiente. Va a estar constituido por un film hidrolipídico que también va a tener mezcla de secreciones y de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Vamos a ver que en este caso el sudor va a estar compuesto por la secreción sudoral, donde se van a encontrar diluidas sustancias minerales y también sustancias orgánicas, por ejemplo, urea. Y estas sustancias son las responsables de la acidez, ¿no?, del manto hidrolipídico, cuyo pH se va a encontrar entre 5 y 6. Y bueno, la grasa que va a ser secretada por las glándulas sebáceas y se va a constituir por lípidos y restos celulares. También podemos ver en la imagen dos funciones principales, ¿no?, de este manto hidrolipídico. La primera va a ser la función protectora, en la que va a bloquear la entrada de sustancias externas y rayos solares, evitando la pérdida descontrolada del agua. También va a tener una función de control del pH cutáneo por su poder de tapón, va a proteger la piel de las agresiones ácidas y también alcalinas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos factores que podrían afectar, ¿no?, esta función de barrera de la piel. Primero, la deshidratación. Vamos a ver si el contenido de agua del estrato córneo va a disminuir en más del 10%, la piel se va a agrietar y va a permitir la penetración de agentes irritantes. En cuanto a los traumatismos, cuando va a haber algún daño en la piel que va a producir una eliminación del estrato córneo, se reduce notablemente la función de barrera. En cuanto a las enfermedades de la piel, por ejemplo, como una psoriasis, eczemas, atopías, se van a caracterizar por una alteración de la capa epidérmica y con lo cual se va aumentando la absorción de sustancias a través de la piel. Y en cuanto al uso de jabones inadecuados, el uso frecuente de estos jabones agresivos va a dar lugar a la pérdida natural de los lípidos de la piel, con lo cual se va a producir una disminución de la retención de agua en las capas internas de la piel, dando lugar a un resecamiento o piel agrietada. Siguiente. Bueno, pasando a los anexos, vamos a ver primero el folículo piloso. Estas van a ser estructuras queratinizadas que asientan en toda la piel, a excepción de las palmas, las plantas, los labios, los pezones, parte de los genitales externos y extremos distales de los dedos. Vamos a ver que, cuanto a la anatomía y la estructura, en la base del folículo piloso hay fibras nerviosas sensoriales que envuelven cada bulbo de pelo. Y bueno, al doblar este pelo se estimulan las terminaciones nerviosas, haciendo que la persona sienta que el pelo ha sido movido. Y entre las principales funciones del pelo va a ser actuar como un receptor sensible al tacto. En cuanto a sus glándulas sebáceas, están también vinculadas con cada folículo piloso y producen una secreción grasosa que ayuda a condicionar el pelo y también la piel, ¿no?, que está alrededor.
En cuanto a las partes, como vemos en la imagen, vamos a tener primero un músculo erector, que va a ser el encargado de proporcionar la dirección del cabello y hacer que crezca, ¿no? También tenemos la glándula sebácea, que se encarga de mantener lubricado el folículo piloso, un canal folicular, que es la concavidad donde nace cada pelo, un bulbo, en la cual la matriz germinativa de cada uno de estos cabellos va a estar, ¿no? Luego tenemos la papila dérmica, que va a ser encargada de nutrir cada uno de los cabellos en la matriz folicular. En cuanto a las fases de crecimiento, tenemos tres principalmente. Tenemos la fase de crecimiento anágena, que dura entre 2 a 5 años. La fase de transición o catágena, que es de unos 14 días, en la que se produce una detención de la mitosis. Luego tenemos la fase de reposo o telógeno, que va a tener una duración de 3 meses y finaliza en la caída del cabello, ¿no? Y luego volvemos a la fase de reinicio. Siguiente. Ya. En cuanto a las uñas, bueno, la unidad unguial va a estar compuesta por una matriz unguial, el lecho unguial, los pliegues unguiales, proximal y lateral y el hiponiquio. Esta matriz unguial es el epitelio germinativo a partir de la cual los queratinocitos de la matriz unguial se diferencian para finalmente formar esta lámina unguial, ¿no? La mayor parte de la matriz unguial va a estar oculta debajo del pliegue unguial proximal, pero el tercio distal a veces es visible a través de la porción proximal de la placa unguial, como una estructura en forma de media luna llamada también luna. Vamos a ver que toda la estructura unguial va a descansar sobre un área especializada de la falange distal que va a condicionar la forma de la uña. Y en cuanto al crecimiento normal unguial es de 0.1 milímetros al día, siendo más rápido en las manos que en los pies. Y el recambio completo de las uñas de las manos va a ser de unos 6 meses, mientras que el de los pies es de 12 a 18 meses. Siguiente. Bueno, en cuanto a las glándulas sebáceas, van a ser glándulas holocrinas que producen lípidos que ayudan a mantener el manto hidrolipídico de la piel. Su localización es en toda la piel, excepto en las palmas y en las plantas, y son más abundantes en la cara y el cuero cabelludo. Su morfología, vamos a ver que va a tener un subconducto excretor que va a desembocar en el folículo piloso, excepto en determinadas áreas en que no se relacionan con el folículo y drenan directamente a la superficie cutánea. Por ejemplo, en las areolas o en el pezón, como son los tubérculos de Montgomery, los labios, como manchas de Forsyth, los labios menores y el glande, donde podemos ver las glándulas de Tyson, y los párpados, ¿no? Como las glándulas de Meibom. Siguiente. Bueno, en cuanto a su actividad, estas glándulas sebáceas van a aumentar su actividad en cuanto a la pubertad y su número y grado de actividad son muy variables entre las diferentes personas. El desarrollo se detecta su presencia a las 16 o 18 semanas de gestación y se completa en el tercer trimestre y contribuyen en esta fase intraútero a la formación del vernix, un manto elaborado de sebo y células descamadas presente ya en el tercer trimestre gestacional. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas. Las ecrinas van a producir lo que es el sudor y con ello regulan la temperatura. Se encuentran localizadas sobre todo en todo el cuerpo, en mayor cantidad en las palmas y en las plantas. Su estructura, vamos a ver, en la imagen tiene tres porciones. La primera porción vamos a ver la porción secretora o glomérulo con la letra C. La porción excretora que drena directamente a la superficie cutánea es intraepidérmica, como vemos en la letra A, y la porción dérmica. Estos van a responder a estímulos tales como el calor, ciertos alimentos, situaciones de estrés o estímulos simpáticos y parasimpáticos. Siguiente. Bueno, el otro tipo son las glándulas apocrinas. Estas son glándulas profundas localizadas a nivel de la dermis profunda o tejido graso subcutáneo que drenan directamente al folículo piloso. Se ubican, por ejemplo, en la axila, el área anogenital, el área periumbilical, los párpados, como tenemos las glándulas de Moll, la aureola y el pezón. Su función es odorífera. El olor de su producción se debe a la degradación de su secreción por la flora bacteriana y el mecanismo de secreción es apocrino y responde a estímulos adrenérgicos y colinérgicos. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias.
Bueno, muchachos, bastante bien, bastante adecuado. Algunos pequeños detalles a aclarar. Ya bueno, ya aclaramos casi todos los detalles con Juan Diego y con Karina, ¿no? En la última exposición solo algunos pequeños detalles. A ver, déjame... ya, primero aclarar. Normalmente las glándulas sebáceas en la piel siempre están asociadas al pelo, ¿sí o no? Pregunto. ¿Están asociadas al folículo piloso? ¿Verdadero o falso? Ya. Las glándulas sebáceas de la piel están asociadas siempre a un folículo piloso, ¿verdadero o falso? La expositora, ¿qué opina? Yo diría que sí, doctor, estas glándulas sebáceas sobre todo se encuentran más cerca de lo que son los folículos pilosos. Ya. La glándula sebácea siempre está asociada a un folículo piloso, por si acaso. Por eso es que no vas a encontrar glándulas sebáceas ni en manos, en planta de la mano, en palma de la mano, ni en planta de los pies. Porque cuando han visto que les han crecido pelos en la mano. Bueno, nuestras mamás o las viejitas decían, no hagas eso que te van a crecer pelo en la mano, ¿no? Pero generalmente no te crecen pelos en la planta ni en la palma de los pies. Y es por eso que no hay grasa ni en las manos. Sí. Hay sudor, sí. Bastante sudor puede haber. Pero las glándulas sudoríparas no están asociadas al folículo piloso, pero sí están asociadas al cabello. Y por eso les traigo a recordar lo que mencionó su compañera en su exposición, cuando dijo que aproximadamente hay 5 folículos pilosos y 15 glándulas sebáceas por centímetro cuadrado de piel, porque definitivamente por cada folículo piloso no es necesario que haya una glándula sebácea, sino pueden haber 2 o hasta 3. ¿Ya? Y en la cantidad de glándulas sebáceas se basa la grasitud de la piel. La piel seca o la piel es sebácea o grasa. ¿Ya? Acuérdense que las glándulas apocrinas son las que dan el mal olor a las axilas principalmente, ¿no? Y que esas glándulas apocrinas se descomponen y producen un mal olor. Se forman con la descomposición de los restos cutáneos o piel muerta o células muertas. Ya, ahora, punto muy importante, y este sí, entiéndalo. Tanto los folículos pilosos como las glándulas sudoríparas tienen una invaginación de la piel que interioriza la epidermis hacia el origen de la glándula o el origen del folículo piloso. Por lo tanto, son invaginaciones de la epidermis que bajan hasta la hipodermis, o bueno, que bajan hasta la dermis reticular. ¿Ya? Y eso es muy importante entenderlo porque es la forma como van a poder entender la regeneración de la piel en quemaduras de segundo grado o quemaduras de tercer grado. O cómo es que se regenera la piel.
A ver, vamos a buscar una imagen. Esto no. Esto no. Ya, un segundito. Entonces vemos esta imagen de la piel. Bien, ven mi pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Vemos esta imagen de la piel. Entonces vemos este cabello, y ven cómo la epidermis se invagina siguiendo el cabello. Se invagina hacia la glándula sebácea y continúa hasta el origen o folículo piloso, la parte más profunda. ¿Ya? ¿Por qué es tomar en cuenta esto? Porque en la recuperación, repetilización o curación de una quemadura de segundo grado, cuando ya veamos quemadura de segundo grado, o en los injertos de piel parcial, en la cual se saca todo esto se pierde. Pero, entonces, ¿de dónde se regenera la piel? Esa piel que se regenera sale de estas zonas de folículos pilosos. De estos folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. De esa epidermis que se ha invaginado es de donde vuelve a surgir la nueva piel en la quemadura de segundo grado o en los pacientes que se les toma injerto de piel parcial, que ya lo vamos a ver en un futuro, pero es muy importante que lo entiendan ahí. Ahora, acuérdense, las células de Merkel, ¿en dónde se encuentran? En la capa basal. Las células melanocitos, ¿dónde se encuentran? Capa basal. Y distribuyen la melanina a través de microtúbulos por el estrato espinoso. Pero las células de Langerhans se encuentran en el estrato espinoso en límite con el granuloso. Menos se encuentra en el estrato espinoso, a diferencia de la célula de Merkel y los melanocitos. Tomarlo en cuenta. Listo, muchachos. Creo que eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, disculpe, justo ayer en práctica nos mencionó de unas líneas, creo que eran paralelas, algo así, creo que nos iba a servir para cirugía. Una de ellas creo que nos mencionó Langhans, algo así creo nos dijo ayer. Sí, las líneas, pero son líneas de tensión. Ah, esas líneas de tensión. Ajá, son diferentes a lo que a las células. Dame. Exacto. Exacto, solo en rostro. Solo en rostro. Ya. No, eso sí está bien. Eso lo van a ver
Y eso eso se va a ver cuando hablemos de colgajos y plastías, porque ahí se tienen que ver bien o se tiene que conocer cuáles son esas 3 tipos de líneas para poder hacer los diferentes tipos de reparación de las heridas. ¿Ya? Entonces, en plastilla, en heridas, es donde se va a tomar en cuenta las líneas cutáneas. Pero está bien, Juan Diego, es adecuado lo que has mencionado. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Habla nomás, despéjate. Ya, cuéntame. Claro, pero el problema es que si tocamos temas, lecciones fundamentales, ahorita nos iríamos hasta las 5:30 y el problema sería también cuestiones de tiempo. Hay temas que son cortos, hay temas que van a ser cortos, hay temas en los cuales el grupo que va a exponer va a ser temas cortos. Poco a poco nos vamos a ir adaptando, poco a poco vamos a ir viendo. Hay días en que ya para completar todo vamos a tener que tener en la semana 2 clases. O hay situaciones en las cuales yo por algún motivo, A, B, C motivos, puede hacer que no tengamos clase. ¿Me entienden? O sea, ahorita no hay que preocuparnos ni desesperarnos por qué día vamos a hacer doble clase, qué día sí. Vamos a ir avanzando. Además, acuérdense, el examen que se tome no tiene por qué alterar la clase. ¿Ya? No, porque posiblemente el día que dé el examen no va a ser un día de clase. Posiblemente ustedes me pidan, doctor, por favor, que no sea este martes, podría ser el viernes. Ya, perfecto. Como en otros grupos, en otros semestres me han pedido, doctor, no podría ser el sábado o podría ser el domingo. Entonces, por lo tanto, la fecha de examen no necesariamente va a alterar las exposiciones. Perfecto. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, muchachos. Pongan presente antes de cortar. Y Juan Diego, por favor, me pasas la grabación.